Muy buenos días, hermanos, buenos días a todos, bienvenidos. Acá se me escucha mejor. Buenos días a todos, que el Señor nos bendiga. Un gusto estar de nuevo delante de ustedes. Y bueno, ahí cuenta el Evangelio de Juan, una historia muy linda y conocida. En Jesús, muestra a Jesús alimentando a muchas personas con unos panes y unos peces. Se acordarán seguramente esa historia relatada en el Evangelio de Juan, capítulo 6. ¿Sí? Luego de esa historia, ¿no? Luego de que sucede eso y la multitud se agolpa, dice la Escritura, para escuchar la predicación de Jesucristo, para escuchar las palabras de Jesucristo, ¿sí? Él los acusa de seguirlo no por lo que él decía, sino porque se habían saciado del hambre, ¿no? Y sucede algo que es un tanto curioso después de eso, ¿no? Es como para ponerlos en contexto, les contaba eso. Y pensaba en la siguiente pregunta que me hice yo cuando estaba leyendo este texto. ¿Alguno de nosotros podría dudar de la capacidad de predicar de Jesucristo? ¿Alguno de nosotros podría enseñarle a predicar a Jesús? ¿O reprenderle a Jesús, decirle, no, mira, esto me parece que no, este punto me parece que está mal, esta palabra me parece que no es así, debería ser de esta otra forma? ¿Alguien podría sentarlo a Jesucristo y enseñarle sobre homilética? Yo creo que no, pero los discípulos creían que sí. Y ese es Juan capítulo 6, versículo 60. Dice así, volvemos al contexto. Dice, al oírlas, dice así, o sea, estaba hablando de las palabras que venía hablando Jesucristo anteriormente, como les mencioné. Dice, al oírlas, muchos de los discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Tomaron a Jesucristo y le dijeron, para. Esto que estás diciendo es muy fuerte. Es muy fuerte, mirá, la gente se va. Señor, pará la mano un poquito, ¿no? Es muy duro lo que estás diciendo, Señor. La gente se está yendo. La gente se da media vuelta y se va. No podemos seguir predicando así, le deben haber dicho los discípulos, ¿no? Le estaban planteando eso. Es dura esta palabra, Señor. Nadie lo puede oír. Miren la crítica, ¿no? Nadie lo puede oír. Empezaron los discípulos a cuestionar sus métodos. Empezaron los discípulos a cuestionar sus formas. El contenido del mensaje es demasiado duro para que la gente lo escuche y lo pueda entender y nos pueda seguir. Empezaron a preocuparse por el mensaje, empezaron a preocuparse por la llegada del mensaje, empezaron a preocuparse por la recepción en las personas. Es cierto, y lo podemos observar, que los seres humanos, los hombres y mujeres, ¿sí? Cuando ya tenemos una cierta capacidad, o sea, que somos adultos, tendemos a estar en los lugares donde nos sentimos más cómodos, ¿no? Siempre nos acercamos a los lugares donde nos dicen las cosas que nos gustan escuchar, ¿sí? O nos acercamos a los lugares donde sentimos afinidad con las personas, sentimos afinidad con las ideas que se promulgan, con las cosas que se mandan a hacer, ¿sí? Pueden ser en clubes, pueden ser en partidos políticos, ¿sí? Pueden ser en grupos de distintos tipos, incluso en grupos de amigos. Tenemos la tendencia a acercarnos a los lugares a donde nos sentimos más cómodos, ¿sí? Es una forma natural y lógica, y si se ponen a pensar, fíjense de que siempre estamos en los lugares donde nos sentimos más cómodos. La multitud se acercó a Jesús sintiendo la comodidad de que Jesús les dio de comer, ¿sí? Pero en cuanto fueron confrontados con su palabra dura, se fueron.
Y eso es lo que estaban diciendo los discípulos. La gente se fue y ellos reaccionaron. ¿Sí? Y a mí me causa un gran impacto eso. Porque pienso en la cantidad de hermanos y la cantidad de personas que han ido quedando en el camino por esta situación. Una palabra dura, un mensaje difícil de procesar y afuera. Un mensaje difícil de entender, una corrección difícil de afrontar o de asimilar y afuera. Me duele y sorprende ver eso. Los discípulos estaban apuntando hacia eso. Le estaban recriminando a Jesucristo justamente ese punto. ¿Sí? Y yo creo que sigue pasando, como les decía hoy. El Evangelio nos confronta, la palabra de Dios nos confronta. Cuando empezamos a leer la Escritura, y cuando se la empezamos a leer también cuando estamos hablando con alguien, cuando estamos predicándole a alguien, cuando estamos evangelizando a una persona y empezamos a leer los textos bíblicos y empezamos a ver lo que significa el pecado, que nosotros nos hemos alejado de Dios, que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, como dice la Escritura, que debemos cambiar de vida, que debemos nacer de nuevo, como no entendía Nicodemo, y así cuando empezamos a ver cada punto de la Escritura, empieza a calar hondo en el corazón. No en vano dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser humano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está entrando ahí, está yendo hacia lo más profundo, está buscando hacer cambios profundos en el ser de la persona, y eso es doloroso a tal punto que dice que nosotros debemos morir a la vieja vida y vivir a una vida nueva. Así lo toma Pablo en Romanos. Entonces ese proceso duele, y cuando somos enfrentados a esa palabra, cuando ellos fueron enfrentados a esta palabra, muchos dijeron, no, esto no es para mí, yo me voy a un lugar donde me sienta más cómodo. Se dieron media vuelta y se fueron. ¿Sí? Y yo quiero que veamos lo que Jesús les enseñó a partir de ese versículo. Si viene una enseñanza de Jesucristo, porque Él no se queda callado, sino que da una enseñanza, ¿sí? Después de esa recriminación de los discípulos, después de esa exhortación que quisieron hacerle a Jesucristo, Él les da una enseñanza, y me gusta porque esa enseñanza tiene 4 puntos muy profundos, muy interesantes, que nosotros podemos notar y que podemos ver, y que llevan, yo creo, una enseñanza magistral en cuanto a esto, ¿sí? Juan, ahí volvemos al Evangelio de Juan, a partir del versículo 61, dice así: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y uno de los 12. Ahí Jesús da una palabra, una enseñanza muy interesante, muy importante. Punto número 1, Jesús dice en el versículo 62 y 63 que Él es el Hijo del Hombre que vino del cielo.
¿Acaso si ustedes ven, dice, a Jesús, o sea, al Hijo del Hombre, a Él mismo, subir a donde estaba primero, qué van a decir? Básicamente lo que les está diciendo, ¿qué van a argumentar cuando vean que todo esto que yo les estoy diciendo es verdad? Que no es dura esta palabra, sino que es verdad. Que esta palabra, por más difícil que les parezca o les resulte entenderla, es verdad. Y como verdad debe ser hablada y predicada como una verdad. Jesús es lo más importante y es la única fuente y el único estándar que nosotros tenemos que tener. Y no hay forma de escaparle a esto. Nosotros, con el único y simple objetivo de retener a las personas, no podemos empezar a diluir el mensaje y empezar a decir, bueno, acá Jesús en realidad no quería decir tanto, bueno, no es mucho. No. Sino que nosotros tenemos la obligación y tenemos la responsabilidad de enseñar estas palabras, por más que sean duras, por más que sean difíciles de entender, por más que en algún momento alguno diga, bueno, listo, recibo esta palabra, listo, cambio, y otro diga, ay no, me cuesta, es difícil, es complicado. Bueno, ahí estamos para ayudarlo, para comprenderlo, para animarlo, para seguir con esa persona. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son de Espíritu y de vida. Y eso me gustó para darle título a este mensaje. Este mensaje se llama Duras Palabras de Espíritu y Vida. Porque si bien son duras, porque es un gran adjetivo, son duras, pero también son de Espíritu y son de vida. Si bien son duras y difíciles de comprender, porque el Evangelio es difícil de comprender, si no las iglesias estarían arrebatadas de gente. Si no, hoy en vez de estar acá, estaríamos en un estadio lleno de gente. Porque esta palabra es difícil de comprender, y es difícil de asimilar, es difícil cambiar una vida, sí que es difícil. Sí que es difícil. En la semana hablaba con mi hija y le decía, lo más difícil para las personas es entender cuando nosotros hacemos las malas cosas, cuando tomamos una mala decisión. Lo más difícil para un ser humano es decir, ¿sabes qué? Yo me equivoqué. Yo hice mal. ¿Me equivoqué? Es lo más difícil. Es lo más complicado. Poder hacer esa introspección y decir, ¿sabes qué? Esta palabra que me está confrontando me transmite, me habla a mí, me está diciendo a mí, me está abriendo a mí, me está mostrando a mí en toda su esencia, yo estoy haciendo mal, tengo que cambiar. Es lo más difícil que podemos hacer. Porque siempre tenemos excusas, motivos, razones, decir, no, pero a mí me pasó esto otro, me pasó aquello. Y esa gente que estaba sentada ahí en la hierba escuchando las palabras de Jesús, se vieron confrontadas con eso y dijeron, nada más sí, yo me voy a mi casa, ya no voy nada más a pescar. Voy y compro el pescado, ya fue. Porque se vieron confrontados a una palabra que no podían soportar, porque los mostraba en cuerpo entero. Como aquellos que se vieron enfrentados, ¿se acuerdan en la historia donde iban a apedrear a una mujer y Jesucristo empezó a hablarles y les dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra? Y dice la Escritura, y reparen un gran detalle, dice, desde el más viejo hasta el más joven, tiraron la piedra al piso, agacharon la cabeza y se fueron. ¿Por qué? Porque es difícil enfrentarse a eso. La palabra de Dios te muestra en radiografía completa. ¿Viste la radiografía? Cuando se te ven todos los huesos que a simple vista no se ven. Bueno, así. De esa manera nos pinta. Por eso Jesús es el único estándar. Jesús es la única palabra autorizada.
por más que sea dura. Esa era otra clave. Miren, fíjense, dice el versículo 64, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Yo a veces pensaba en esto, ¿no? Si no le creyeron a Jesucristo, si tuvieron esa gente el privilegio de escuchar al mejor predicador que va a existir, que existió y que existirá sobre la faz de la tierra, que era el mismísimo Jesucristo, hablando palabras de vida, parado al frente de ellos, si no le creyeron, ¿cuánto más a nosotros, simples mortales? ¿Cuánto más a nosotros que hacemos lo que podemos, ¿no? Que leemos la Escritura humildemente y tratamos de preparar el mensaje lo más ordenado y claro posible? ¿Cómo puede ser si a Jesucristo no le escucharon? ¿Cuánto más a nosotros, no? Qué triste eso, qué difícil, qué doloroso. Y fíjense lo que dice la segunda parte de ese mismo versículo. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Creo que una de las partes más dolorosas de estar en la vida cristiana, de haber creído en Dios, ¿no? Y de haber escuchado su llamado y perseverar en la iglesia. Acá hay hermanos de muchos años en la congregación, de muchos años en la iglesia. Es esta idea de saber de que muchos hermanos en la fe que hemos conocido, amigos, parientes, seres queridos, se van a perder. No van a escuchar el mensaje y se van a perder. Creo que es una de las partes más dolorosas, más difíciles de entender, más cruciales. Entender y comprender de que hay muchos que no van a creer, que van a escuchar y se van y van a decir, no, esta palabra es dura, yo me voy a mi casa. Yo sigo con mi vida, sigo en la cómoda, hago lo que a mí me parece, soy bueno a mi lógica o a mi criterio, ¿sí? Tomo otro criterio. Bueno, eso que dice ahí tampoco es tan literal, es para otros tiempos, me voy. Van a aferrarse más a las cosas del mundo que a las cosas de Dios y se van a perder. Se van a ir. Se van a perder. Creo que es una de las cosas más duras y más difíciles y más dolorosas. De hecho, Jesucristo en un momento llora, dice la Escritura, que Jesús lloró. Y Él llora enfrentado a esa idea de que a pesar de que les hablaba y que los buscaba, y a pesar de que dejó su trono y su gloria para venir a morir como uno de nosotros, así todo, le daban vuelta la cara. Escogían el mundo antes que las cosas de Dios. Para nosotros debe ser uno de nuestros mayores dolores. Creo que uno de los mayores dolores que puede enfrentar un cristiano es ese. Ver que otras personas que tanto queremos se pierden. Se quedan en el camino. Tantos hermanos en la fe que hemos conocido. Creo que esta silla nos podríamos llenar con un montón de hermanos en la fe que conocemos y sabemos y los hemos visto y hemos compartido y hemos hablado. Quizás algunos hasta hemos presenciado sus bautismos, sus conversiones, y ahí no están. Otros tantos que han muerto alejados de la Escritura, alejados del Señor, alejados de la iglesia. Creo que esa es una de las partes más difíciles que nos toca enfrentar. Dice el versículo 65, por eso os he dicho, dice Jesús, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y ahí Él le está diciendo, les está mostrando de que el Señor es el que abre esos caminos.
El Señor es el que abre las puertas de la iglesia. Dicen Hechos que el Señor añadía a la iglesia los que van a ser salvos. ¿Por qué? Porque el Señor va tocando los corazones y a su medida y a su tiempo cada uno va llegando a los pies del Señor. Y Jesucristo era muy consciente de eso y les estaba enseñando de que muchos se iban a perder, de que muchos se iban a quedar en el camino, pero que muchos iban a tener la posibilidad de llegar al Padre, de llegar a Él, ¿no? O a sus enseñanzas en este caso. ¿Sí? Porque hoy no lo tenemos a Él predicando acá, pero sí tenemos sus palabras. Nosotros estamos hablando de sus palabras. Dice el versículo 67, y este es el cuarto punto. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quiereis acaso iros también vosotros? Después primero habla de los que están afuera, ¿no? Y después se da vuelta y habla de los que están adentro, porque decía el versículo 66, que muchos, después de escuchar incluso esa palabra, otros también se fueron. Y ahora se dirigió a los que quedaban. Ahora ya habló para los que se fueron, ya se fueron, ya salieron, ya están afuera. Ahora se dio vuelta, ahora se da vuelta y mira a la iglesia. Ahora mira lo que está acá. Estábamos hablando de los que están afuera, bueno, ahora miramos los que están acá. Dice, ¿acaso alguno de ustedes se quiere ir también? ¿Acaso alguno de ustedes está dudando en este momento? Y dice, bueno, está bien, yo también me voy. Y Simón Pedro le responde, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde? ¿Para dónde vas a salir corriendo? ¿A dónde te vas a escapar? ¿A dónde vas a ir si no vas a ir al Señor? Pedro tenía mucha razón. ¿A dónde vamos a ir si no vamos al Señor? Nosotros, los que hemos elegido seguirle, creerle, amarle y escucharle, estamos en el camino correcto. Nosotros, los que hemos decidido seguirle, estamos en el camino correcto. Por más dura que sea la palabra, por más difícil que sea de entender, estamos en el camino correcto. Nos encontramos de este lado. Y estamos en el camino correcto. Y así como el camino correcto, y así lo debemos vivir. Esta iglesia por años se ha esforzado en dar la palabra de Dios. Por más dura, por más difícil que sea, por más confrontativa que sea. Se ha dedicado a dar la palabra de Dios y a abrir la Biblia y decir, mira, esto dice la Biblia. No lo opino yo, no lo opina Hugo, no lo opina este, no lo opina el otro, no nos pusimos de acuerdo, no hicimos consenso, no consultamos a otra iglesia, no tenemos un Vaticano. Esto es lo que dice la Escritura y acá es lo que... Este es el punto de Dios y esta es la palabra de Dios y esto es lo que más vale. No es que nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, vamos a hacer esto. No, esto es lo que dice la Escritura. Y nosotros no vamos por ni agregamos ni quitamos. Esto es lo que dice la Escritura. Y eso es lo que estaba diciendo el Señor. Y me gusta que Pedro le dice, tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído, le dijo, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí Pedro se aferraba a la verdad y aferraba a los discípulos, a su grupo íntimo, ahí los que estaban con él, los discípulos, ¿sí? Los aferraba a esa idea de que ¿a dónde vamos a ir si no es a Jesús? ¿A dónde vas a acudir si no es a Jesucristo? En la parte del mundo en la que estés, tenés que buscar de Dios. Tenés que buscar de la Escritura, tenés que buscar del Evangelio, tenés que buscar de Dios, en donde estés. Como les dije, cuando estemos actuando mal, cuando algo no salga bien, cuando tengamos malas actitudes, tomemos malas decisiones, hagamos algo incorrecto,
Cuando veamos que en la vida no está saliendo todo bien o que no está saliendo de la mejor manera, nos va a ser muy difícil enfrentarnos a la palabra de Dios, como les dije hace un momento. Es difícil para nosotros darnos cuenta de que estamos haciendo algo mal. Pero la enseñanza de la palabra, por más que parezca dura y difícil, como les pareció a ellos, a tal punto de enfrentarlo a Jesucristo, ¿sí? Esa palabra es la que nos va a ayudar, esa palabra es la que nos va a animar a cambiar, esa palabra es la que nos va a transformar, y esa palabra de vida eterna es a la que nosotros nos tenemos que aferrar, es a la que nosotros podemos tomarnos de ahí, ¿sí? Es a la que nosotros podemos buscar cuando necesitamos, ¿sí? Y ahí estaremos, como dijo el hermano hace un rato, tomados de la mano de Jesucristo, ¿no? Con esa idea de que Él nos guía, ¿sí? De que Él nos acompaña, de que con Él estamos, ¿sí? Como lo dijo Pedro. Y después, incluso en los últimos versículos, Jesús dice: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y volvemos a esa idea de que Él nos eligió, de que Él nos buscó, de que la historia de la Biblia no es la búsqueda del hombre hacia Dios, sino la búsqueda que Dios hace del hombre, del ser humano. ¿Sí? Él nos buscó. Y así todo, había uno que lo traicionó, como dice la Escritura: uno de vosotros es diablo, porque Judas Iscariote, hijo de Simón, lo iba a traicionar. Fíjense lo profundo que debe haber sido estas palabras, lo llegadora, lo difícil, lo profundo de esto, que hasta Judas, el entregador, se quedó ahí, estuvo trabajando con ellos, estuvo al lado de ellos, hasta el momento en el que iba a cometer esa grave equivocación, ¿no? Fíjense. Pero nosotros hemos sido llamados, como les dije, hermanos, a vivir una vida en Cristo, a vivir un futuro en victoria. Hemos sido llamados a vivir plenamente en Jesucristo. Y creo que las palabras, por más difíciles que sean de asumir, las predicaciones que damos acá, las charlas que se dan, los mensajes que se dan entre semanas, ¿sí? Cada una de las lecciones, cada una de las clases bíblicas, cada uno de los devocionales, ¿sí? Cada una de las reflexiones que acá se comparten, ¿sí? Están apuntadas a la palabra de Dios. Acá siempre nos vas a ver abrir una Biblia y nos vas a ver citando un texto bíblico y basándonos en un mensaje. Llevando esta palabra, sabiendo que aunque sea dura, es una palabra de vida. Es una palabra que trae el Espíritu Santo a tu vida y que trae bendición a tu vida, ¿sí? Y que esta palabra, vos así como la recibís, la podés llevar y compartir con otros. Compartir con otras personas a las que le estás hablando, con alguna persona a la que querés, con alguna persona a la que aprecias mucho, con alguna persona a la que ves que está en problemas, que está pasando por dificultades, ¿sí? Esa palabra le va a llegar, porque así como el Señor en ese momento estaba hablándoles y estaba diciendo que muchos se iban a perder, así también estaba hablándoles a aquellos que sí lo escucharon, ¿sí? Y estos discípulos que estaban ahí, ese grupo que se quedó después de que todos se iban, ¿sí? Ese pequeño grupo fundó las iglesias y le predicó a muchísimas personas y bautizaron un montón de personas, a pesar de que los persiguieron y a pesar de que los mataban y a pesar de que estaban detrás de ellos todo el tiempo persiguiéndolos con una violencia tremenda. Así todos perseveraron en el Señor y fueron enseñando estas palabras del Señor, ¿sí? Por eso, hermanos, los animo a seguir adelante, los animo a que compartamos estas palabras que, si bien son duras, también son de espíritu y vida. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Muchas gracias. Muy bien, gracias al hermano Iván por el mensaje en esta mañana, que sea de bendición.
Bueno, vamos a ya finalizar la última parte de esta reunión, por supuesto con los anuncios que tenemos semanalmente. Tenemos ahí los boletines y los folletos disponibles para repartir, para llevarlos, para tenerlos y compartir todos juntos, ¿no? Tenemos el culto general a las 10:30 de la mañana. Aquí todos saben el horario, todos los domingos los invitamos a todos a participar aquí. La reunión de oración del 1 de enero, como mencionamos, es virtual, así que todos pueden participar a través del grupo de WhatsApp. Los almuerzos, que fue el domingo pasado, el almuerzo del mes, cada segundo domingo tenemos un almuerzo congregacional aquí en la iglesia, así que el mes de febrero continuaremos con esta actividad. Y los hermanos de Río Cuarto, esta iglesia que apoya a Alto Verdi, estamos orando por ellos y prontamente esperamos volverlos a visitar. Y los cumpleaños del mes, bueno, tuvimos el de Roberto este mes y el de Charlotte, que se viene el 29 de cumpleaños. Bueno, y aquí vamos a tener un poquito, hemos hecho algunos cambios en cuanto a las redes sociales. Realmente es un cartel que lo pasamos de largo, pero bueno, como saben, ahora desde el domingo pasado estamos transmitiendo a través de Facebook. Y los sermones están siendo transmitidos, no todo el culto, sino solamente los sermones, porque queremos que vengan al culto, a participar de las alabanzas, en la cena, pero el sermón va a ser transmitido. Principalmente es para que las personas nos conozcan, más que nada es para que la gente pueda ver el último sermón, tuvo como 150 vistas, y la idea es que lo vayan viendo las personas y puedan conocer. Pero si alguna razón ustedes no pudieron venir, por supuesto, pueden hacerlo de ahí, por eso lo compartimos a través del grupo. También está un nuevo Instagram que estamos teniendo ahí, Iglesia Córdoba, o pueden buscar como Iglesia de Cristo Córdoba, pueden entrar y seguir a la iglesia. Cuanto más sigan, por supuesto van a ayudar. Bueno, ahí no se ven mucho también, pero todos estos mensajes también están siendo transmitidos o siendo compartidos completamente el mensaje por YouTube en la Iglesia de Cristo Córdoba. ¿Para qué mostramos todo esto? A veces me preguntan, bueno, ¿cómo yo puedo ayudar a la iglesia? Bueno, ayúdenos a compartir. Cada mensaje que ven, cada cosa que ustedes ven por el Instagram, por el Facebook de la Iglesia de Córdoba, compártanlo, háganlo su historia, pónganlo, no sé cómo se dice, republicarlo, para que otras personas lo puedan ver. Conozco iglesias que han crecido así, y los hermanos se han comprometido a compartir, semana tras semana, para que llegue a alguna persona. Nunca se sabe a dónde puede llegar, así que ayúdennos con esto. Cualquier cosa que ven de la iglesia, sea en Instagram, YouTube o Facebook, compártanlo, no tengan miedo al compartirlo, que sin duda será de bendición. Y bueno, tenemos a una persona que primera vez llega a la congregación, no es la primera vez que yo lo veo, Javier. ¿Cómo? ¿Segunda vez? Ok, bueno, no la había visto antes. Javier, hemos estado charlando hace un tiempo de la Biblia, compartiendo la palabra de Dios, así que una bendición que está con nosotros aquí. Así que si es la segunda vez, bueno, bienvenido por segunda vez a la congregación. Bueno, vamos a finalizar con una oración, después tomamos algo fresco, compartimos todo algo juntos. Vamos a orar. Padre Santísimo, gracias por este día, Señor, gracias por este momento que tenemos de compartir. Te pedimos que nos acompañes, que nos guíes, Señor, agradecidos por todo lo que hemos estado viviendo en esta semana. Te pedimos tu protección para la siguiente semana a cada uno de los hermanos. Oramos por aquellos que no han podido venir, Señor, que están enfermos, están pasando alguna problemática. Te pedimos que estés con ellos y que pronto los podamos ver, Señor. Y también, así como menciona el hermano, por aquellos hermanos que se han alejado por diferentes razones, o las personas que han venido por pocas veces y se han apartado, oramos por sus vidas, por sus almas, Señor, que puedan encontrar el camino, sea en esta congregación o en otra, Señor, te pedimos que puedan seguir en ese camino, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú siempre nos das, Señor, y todas estas cosas te las queremos pedir y agradecer en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, bendiciones, hermano, buena semana, bendiciones. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Qué bueno. Ahora sí.
Gracias.